acompañando. Le doy la más cordial bienvenida al máster Zenén Villanueva, rector por ley de la Universidad de San Pedro Sula, el licenciado Celio Acosta, director de medios universitarios, y el licenciado Juan Alger, director de mercadotecnia. Inicialmente, ustedes lo han visto estas imágenes y han visto algunos recorridos, así que coméntenos qué les ha parecido el proceso en este momento. Bueno, en primera instancia, muy buenas tardes a ustedes, a la estimable teleaudiencia, a los compañeros que me acompañan en este primer segmento de análisis que tendremos esta tarde. Hemos, aparte de poder observar las diferentes noticias que nos han compartido los periodistas de Campus Televisión sobre ciertas situaciones que se están presentando en la ciudad de San Pedro Sula, también al ir o asistir nosotros a votar, hemos podido también observar ciertas anomalías que preocupan, porque si bien es cierto, son elecciones internas las que se están realizando el día de hoy, estas elecciones internas deberían de ser un ejemplo y una muestra bien representativa de lo que podemos esperar en las elecciones generales. Parto también de un comentario que hizo el compañero diciendo que la afluencia de votantes fue poca, probablemente un abstencionismo arriba del 60%, eso lo sabremos en el momento que hayan noticias, pero que pueden ser manipuladas si ha habido alguna, diría yo, un aumento de votos a propósito en algunos de los partidos políticos o en algún partido político en lo particular, cosa que no esperamos que suceda porque eso afectaría enormemente el proceso. Por un lado, por otro lado, es muy cierto, el joven o los jóvenes, que es el mayor porcentaje de la población hondureña, no asistió masivamente a votar. Quienes han ido a votar, por lo menos por experiencia y por algo que hemos podido observar en televisión, es el voto duro. Las personas mayores, que somos el porcentaje menor de la población en Honduras en este momento. ¿No convencieron entonces, a pesar de que la mayoría de los precandidatos son jóvenes, no convencieron a la juventud? No convencieron a la juventud y creo que no utilizaron estrategias adecuadas para poder convencerlos. Ya el joven no se conquista con vallas colocadas a la orilla de la carretera, ya no se conquista con eslogan que digan Macanudo, el del Chocoyo, y otras expresiones pues que no tienen ningún trasfondo. Tampoco en ningún momento ningún candidato hace propuestas que para los jóvenes sean interesantes y en resumen no utilizan las redes sociales y los jóvenes se comunican por las redes sociales y esa es la forma más expedita y práctica para poder lograr el voto joven. Licenciado Celio Acosta, le damos también la más cordial bienvenida y queremos conocer cuál es la percepción que ha visto de estas elecciones primarias. Bueno, un análisis muy rápido, coincido con el ingeniero Villanueva en el sentido en que la comunicación, lo voy a ver desde el punto de vista de la comunicación, con la masa juvenil quizás no ha sido adecuada. Eso también un poco tiene que ver con las condiciones de muchos de los candidatos para poder llevar a cabo una campaña. Sin embargo, las redes sociales son una alternativa importante que se han utilizado, pero se han utilizado con un marco conceptual tradicional. Es decir, la información está en un canal, que es la red social, que es un canal novedoso, que es un canal que llega a los jóvenes, pero la manera de armar el mensaje político sigue siendo tradicional. Por lo tanto, hay una especie de ruptura entre el canal y el mensaje que tiene consecuencias, y las consecuencias, bueno, todavía no podemos hablar de datos en específico y es muy apresurado para hacer un análisis de la cuantía, cuántos jóvenes realmente votaron, pero por lo que se ve, sí no ha calado lo suficiente el mensaje en la población joven del país. Le damos también la bienvenida al licenciado Juan Ángel, director de Mercadotecnia de la Universidad de San Pedro Sula. Bienvenido y buenas tardes, licenciado. Háblenos acerca de la problemática. Me preocupa algo, según mi perspectiva como joven. Observé que la cantidad de jóvenes, que son el 30%, perdón, el 70% de los no votantes que asistieron, se fueron a vacacionar a la playa, dejando solo a los adultos que son los que fueron a las urnas, algo que nos preocupa. ¿Qué opina al respecto? Bueno, buenas tardes y gracias por la oportunidad de participar en este foro dedicado a la fiesta cívica de las elecciones primarias 2017.
es evidente que el mensaje no llegó a los votantes jóvenes, ¿no? O sea, no lograron convencerlos de por qué deberían asistir a esta fiesta cívica. Entonces, probablemente el abstencionismo va a ser muy alto, bastante grande, y eso ya se ha visto en procesos electorales anteriores. O sea, los políticos, una parte de ellos tradicionales, no están llegando con los argumentos persuasivos necesarios, ¿no?, para que la gente joven vaya a votar. Pasando a otro tema, creo que en general el proceso ha sido bastante tranquilo, con excepción de algunos incidentes que se dieron, según nos reportaban el personal de Campus Televisión en la Escuela Presentación Centeno de San Pedro Sula, y otro similar que tuve oportunidad de observar también en la Ciudad del Progreso, en una colonia que se llama La 40. Pero en general creo que van a transcurrir estos comicios sin mayores incidentes. Bueno, eso es la respuesta. En torno, licenciada Marlene, algo que nos preocupa también, creo que la población en sí, la necesidad ha hecho que las personas mayores también vayan a participar a las urnas porque están pagando 500 lempiras, ¿verdad?, también por ir a trabajar en sí a las mesas electorales, y que han hecho muy bien el proceso que ha seguido o que ha sugerido el Tribunal Superior, el Tribunal Supremo Electoral, que durante este proceso, en este manual se muestra en sí algunos instructivos que se han seguido hoy todo el día, toda la tarde, hasta las 5 de la tarde, según las votaciones. ¿Alguna otra pregunta para nuestros analistas, expertos? Creo que el ingeniero Senén quería ampliarnos algo. Sí, en primera instancia no entendí lo del pago de los 500 lempiras aquí. Me gustaría que me explicara. De hecho existe ahorita en la actualidad familias, inclusive cada persona que va a las mesas electorales se les ha pagado 500 lempiras por ir a trabajar a las mesas electorales, y esto ha hecho también que se animen muchas personas para que puedan participar, ¿no? Pero bueno, desconozco qué partido político, sí, o si todos los partidos políticos lo están haciendo, porque en lo particular fui a votar por un partido político de mi preferencia y en ningún momento escuché un rumor de que se estuviera pagando para que los que quisieran votar por ese partido político lo hicieran. No sé si en algunos sectores... Yo creo que usted me entendió mal. Las personas que están en sí en las mesas electorales trabajando, las personas encargadas en la mesa electoral, se les ha pagado 500 lempiras para que en sí den a conocer el proceso muy bien, según el Tribunal Supremo Electoral. Lo que sí sé, a quienes se les está pagando de manera oficial son a los custodios electorales, pero los custodios electorales, que es una figura nueva que se está utilizando en este proceso, que se iba a utilizar a la par de los escáneres, del cual vamos a hablar más adelante, y fueron seleccionados, son jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y ellos son como garantes del proceso, y en cada urna de los diferentes partidos políticos también hay representantes de los diferentes movimientos, pero estas personas que ahí sí por lo general son jóvenes, aunque hay personas, por lo que puedo también observar en algunas escuelas de diferentes edades, tengo entendido que es por voluntariado. Lo que se están pagando son los que fueron contratados por el Tribunal Supremo Electoral para manejar las urnas, intervenir en todo el proceso eleccionario, y al final de la noche, cuando se haga el conteo, enviar los resultados al Tribunal Supremo Electoral. Bueno, vamos a seguir entonces desarrollando este foro de opinión, y quisiera que nos comentaran un poco por qué creen ustedes que no se convenció a la juventud, por qué no se logró ese voto, si la intención de llevar a tanto precandidato joven era precisamente para poder acaparar el voto joven. Bueno, independientemente de lo que los compañeros puedan opinar, yo considero y repito lo que conceptualizó el licenciado Acosta hace un rato, aunque utilizaron redes sociales, utilizaron mensajes tradicionales y no calaron en la juventud, por un lado. Por otro lado, no hicieron propuestas que atrajeran a los jóvenes, a que motivaran a los jóvenes a votar. Y para eso se necesita tener una serie de estrategias que esperemos que, con los resultados que se obtuvieron ahorita con las elecciones primarias, los partidos políticos entiendan que para las elecciones generales tienen que cambiar sus tácticas para poder llegar a los jóvenes de una mejor manera. Creo que el mejor ejemplo que se ha tenido en Honduras de acercamiento a los jóvenes fue el que tuvo el PAC
en las elecciones generales pasadas, que utilizaron redes sociales con mensajes adecuados a la juventud. Ellos ganan el departamento de Cortés precisamente porque quienes votaron por ellos fueron los jóvenes, en parte por el desencanto por los partidos tradicionales y por lo que había pasado en el año 2009, y porque vendieron un mensaje de anticorrupción de una manera y con un lenguaje adecuado a los jóvenes. Ahí es donde creo que también tenemos nosotros que puntualizar en temas como corrupción, transparencia y otros temas que tienen que ver con la realidad nacional, y conceptualizar también todo este proceso y Honduras en el contexto internacional, para de esa forma entender también por qué nuestro país continúa, por ejemplo, con esos índices de desarrollo humano tan bajos, cuando se supone que desde 1982 a la fecha, que retornamos a la democracia, hemos tenido el suficiente tiempo para poder revertir el proceso que se inició, diría yo, en 1963 con el golpe de Estado que existió en aquel año. La conferencia episcopal dijo la semana anterior, hace 2 semanas, que habían propuestas vacías. ¿Qué opinión le merecen a ustedes, el licenciado Celio Acosta y el licenciado Juan Alger, en relación a que realmente estamos viendo de que las propuestas que se presentaron por parte de los precandidatos como que no lograron convencer? Sí, volvemos al tema del mensaje, el mensaje político. Primero, el canal, yo creo que hubo una utilización de las redes sociales. Ya comienza a utilizarse este canal como prioritario, sobre todo atendiendo a los costos que tiene para llevar a cabo la publicidad y la publicidad política y el mensaje político, pero se sigue manteniendo un concepto muy tradicional del mensaje. Se sigue basando el mensaje en elementos que no son atractivos para la población joven, que ya tiene una formación determinada y que no se va a dejar engañar con eslogans vacíos, con mensajes que no son contundentes. Aquí yo creo que hay que apuntar un elemento también importante, que un tanto lo valoraba el ingeniero Senén, y es el hecho de que hay un partido que tiene una marcada tendencia hacia la juventud que no está participando en este movimiento interno de partidos. Entonces, el arrastre de la juventud está verdaderamente más hacia ese partido en particular, que hoy no está participando. Y por lo tanto esa podría ser una causa, podría ser, no quiero decir que lo sea, pero podría ser una causa de quizás la poca movilización del voto joven, porque el mensaje del partido anticorrupción ha atraído a la juventud. Es decir, las redes sociales y la participación, las redes sociales con un mensaje que no convence lo suficiente a la juventud, más la participación, la ausencia de participación en este proceso interno de un partido que ha arrastrado en el último cotejo electoral a la juventud, me parece que pueden ser causas. No quiere decir que los otros partidos no tengan masa joven, pero definitivamente, como lo apuntaba el ingeniero Villanueva, ese fue un partido que caló con su mensaje más en la juventud. Y quiero intervenir brevemente para ampliar un poco más lo dicho por el licenciado Acosta, y es el hecho de que con el PAC, que es un partido controversial, se han presentado 2 situaciones en los últimos meses. Primero, el anuncio de una alianza con el Partido Libre. Cuando se presenta esa alianza antes de las elecciones internas, yo en lo particular lo que supuse fue que Narrala le estaba diciendo a los militantes o a los simpatizantes del PAC de que votaran por Libre. Pero posteriormente, después de este suceso, y creo que en esta semana que acaba de concluir, él anunció públicamente e invitaba a todos los simpatizantes del PAC a que no participaran en las elecciones internas. Entonces, aquellos jóvenes que en algún momento pensaron que podían, por ejemplo, pienso yo, votar por el Partido Libre, se abstuvieron de hacerlo.
Pese a eso, fíjese, licenciada, que una cantidad de precandidatos a presidencia por muchos de los partidos que ahorita están disputándose en las elecciones primarias han pagado una cantidad de dinero, podría decirse, en publicidad por Facebook para llegar a los jóvenes, y ni aún así hemos visto el impacto en ellos, ¿no? Bueno, vamos a conocer entonces la opinión del licenciado Juan Alger. Bueno, empleando lo que dijeron mis compañeros panelistas, puedo decirles que si el voto joven no concurrió a las urnas, fue porque los candidatos no les transmitieron los temas que le interesan a la gente joven. Y para ello, como parte de una estrategia electoral previamente a un proceso de este tamaño, de esta envergadura, es necesario hacer una encuesta para preguntarle a la gente joven, bueno, ¿qué es lo que les interesa a ustedes? No lo que el candidato piensa, como puede ser empleo y educación, sino puntualmente hacer una encuesta en una muestra representativa de municipios del país para saber exactamente qué elementos son los que pueden motivar a la gente joven a concurrir a las urnas. Bien, vamos a ir a una pausa comercial en este momento y vamos a regresar con nuestros panelistas para seguir analizando otros temas de interés nacional. Pausa comercial.